Composer ya creó nuestro proyecto. Ahora lo que tenemos que hacer es reconocer la estructura o cómo Composer ha estructurado nuestro proyecto. Para empezar tenemos la carpeta app. La carpeta app tiene dentro otras carpetas y la no menos importante es la carpeta HTTP, el cual contiene una carpeta llamada controllers y aquí en esta carpeta se van a ir agregando o colocando todos los controladores que nosotros en el camino vamos creando. Por defecto Laravel nos crea un archivo controller.php solo como muestra, no es necesario usarlo. Y también tenemos la carpeta modelos, que básicamente son los modelos el cual Laravel hace un mapping de la base de datos. También tenemos la carpeta exception, el cual nosotros podemos agregar archivos o en el mismo archivo llamado handler.php para agregar las excepciones. Y bueno, también tenemos la carpeta console. También tenemos la carpeta Bootstrap. Por defecto Laravel nos crea una carpeta Bootstrap, el cual nos indica que para mostrarnos en realidad una plantilla que por defecto también nos incluye en esta vista HTML. En esta carpeta config tenemos una serie de archivos también, el cual la más importante es esta de acá, la que dice file system. No debemos modificar por el momento. Esta carpeta básicamente lo que hace el archivo file system lo que hace es decirle a tu sistema dónde quieres guardar los documentos cuando se maneja almacenamiento. Lo que normalmente se usa es public y local. Estas dos opciones básicamente almacena en nuestro servidor. Storage path es la ruta o el driver local de la carpeta storage de Laravel, y la carpeta public o storage path app public es la carpeta pública donde todo el mundo tiene acceso. Hay que tener mucho cuidado a la hora de guardar un documento en la carpeta pública, porque cualquier persona puede acceder a estos archivos. Y por último tenemos la opción S3. Es una tecnología S3 que maneja Amazon y otros proveedores de alojamiento, de almacenamiento. Nosotros, si no queremos guardar nuestros archivos en nuestro servidor, podemos guardarlos en un servidor externo, ¿no? Aquí podemos los parámetros correspondientes para que comience a almacenar nuestros archivos. Seguimos con la siguiente carpeta. La siguiente carpeta es database. Un database contiene una carpeta llamada migraciones. Si ustedes se dan cuenta, en este apartado, en esta sección, hay una serie de 3-4 archivos. Cuando hemos creado el proyecto, Laravel nos ha creado estos archivos. Por defecto, mira lo maravilloso que es Laravel, te crea la tabla usuarios. Como todo framework, ya no interactúas directamente con la base de datos, interactúas solamente con el código Laravel. En este caso, este es un archivo de migración, el cual esta es la sintaxis para crear una tabla con sus campos respectivos y sus propiedades y atributos. Por defecto tú ya le puedes reusar agregando otros campos adicionales que más adelante vamos a ver. También nos ha creado un password reset tokens. También nos ha creado un trabajo fallidos, una tabla de trabajo fallidos y un acceso de tokens personal, ¿no? Pero eso es por defecto, ¿ya? Lo dejamos allí. Y la siguiente carpeta que tenemos es la public, la más conocida, creo que la gran mayoría conoce. Esta carpeta public colocamos todos los archivos donde las personas van a tener acceso. Hay que tener mucho cuidado. Acá tenemos el index para redirigir todo el acceso al backend o al proyecto en sí que se quiere agregar. También tenemos la carpeta resource. La carpeta resource básicamente la carpeta más importante es la vista. Aquí es donde se va a guardar todas las vistas de nuestros proyectos. Claro, podemos darle una estructura, crear subcarpetas con sus nombres respectivos. Por ejemplo, si yo quiero crear un folder donde yo pueda decirle que acá este folder va a contener puras vistas de usuarios, puedo crearles así, y dentro puedo crear index.blade.php. ¿Por qué .blade.php? Recuerden que Laravel tiene un motor de renderizado llamado Blade.
Este motor de renderizado está optimizado y es eficiente a la hora de renderizar y de enviar los archivos de HTML en la computadora del cliente. Esto es también uno de los aspectos que le diferencia a Laravel de otros frameworks. Tenemos la carpeta rutas. La carpeta rutas es también muy importante. En el archivo web.php se van a guardar todas las rutas de nuestro sistema. En este caso, las URL el cual nosotros accedemos aquí escribiendo. Por defecto Laravel nos crea root get return view, devolviendo una vista llamada welcome. ¿Cuál es la vista llamada welcome? Si nosotros hemos visto acá en Result View, aquí está welcome, y ya no es necesario escribir blade.php porque Laravel ya sabe que es una vista y que se encuentra dentro de la carpeta vista, así que no es necesario escribirla completo, solamente la primera palabra. Entonces esto sería básicamente una ruta básica. Después tenemos la carpeta storage. La carpeta storage Laravel la crea para guardar todos los archivos que tú no quieres que sea de acceso público. Tú puedes manejar internamente el almacenamiento. Por defecto nos crea 3 carpetas: app, framework y logs, ¿no? Pero si tú si quieres puedes reusar o crear nuevas carpetas, etcétera, de acuerdo a tus necesidades. La carpeta de storage está gestionada, recuerden que yo les he mostrado en la carpeta config había un file system. Es gestionada por este pequeño disco local, ya. Esto es el storage paths por defecto. También tenemos una carpeta de test, de pruebas. Puedes realizar pruebas unitarias. Todo framework lo tiene, todo lenguaje lo tiene para realizar pruebas unitarias y test de código, ¿no? Generalmente se usa para proyectos grandes, para proyectos de gran envergadura, pero también si quieres puedes usarlos en tus proyectos personales. También tenemos la carpeta vendor. La carpeta vendor es creada también por el comando a la hora de crear nuestro proyecto, por el comando composer create project. En este caso esta carpeta contiene todas las librerías y dependencias del framework. Si se dan cuenta, hay un montón de carpetas aquí agrupadas, el cual este contenido no debemos tocar, no debemos manipular, ya que esto lo crea por sí solo el framework. Además, esta carpeta, cuando nosotros pasamos a producción, de desarrollo local a producción, esta carpeta no vaya a la hora de producción. Simplemente hacemos un composer update o un composer install y automáticamente el comando nos va a crear carpeta vendor. Próximamente a la hora de subir a producción estaremos explicando esta parte muy importante. Y luego tenemos en la raíz una serie de archivos. Tenemos aquí afuera archivos en la raíz del proyecto. El archivo más importante que tenemos aquí es el .m. El .m es el que guarda todos los parámetros de acceso a la base de datos, al sistema, si es local, etcétera, ¿no? Por ejemplo, los 3 parámetros más importantes que tenemos aquí es para el acceso a la base de datos. ¿Ya? Por ejemplo, aquí ponemos el nombre de la base de datos. Si mi base de datos se llama BD, no sé, ventas, yo aquí le pongo el usuario, ¿no? User ventas, y aquí le pongo el password que yo le he creado, correcto. Entonces estos 3 parámetros me va a permitir conectarme a mi base de datos, el cual yo estoy trabajando, si es que tenemos una aplicación con base de datos. La app de la URL raíz es http localhost, porque estamos trabajando en localhost. También esto puede ir en producción, porque en producción también trabaja en localhost. No todas las peticiones que recibe lo va a hacer en localhost. Este parámetro appdebug está en true porque como estamos desarrollando, a la hora de tener algún inconveniente, los errores nos va a mostrar en pantalla, en el buscador, de una manera más específica, más legible y más rápido de encontrar soluciones. Después tenemos otra serie de archivos. Por ejemplo, el composer JSON, contiene todos los componentes que usa y las versiones el cual se está registrado. Por ejemplo, require tiene dentro PHP, el cual nos indica que estamos usando PHP. Ha sido creado en la versión 8.1 o superior, ¿no?
También tenemos Laravel Framework, que estábamos en la 10.10 o superior, y así una serie de registros importantes del proyecto. Bueno, esto sería todo, básicamente la explicación de la estructura. Espero que les haya gustado y en los próximos videos continuaremos con el curso. Muchas gracias.